Buenas tardes, nosotros somos el equipo 6, que está conformado por Alejandro, Juan, Axel y yo, Francisco. Bueno, potencial de generación de energía fotovoltaica. La Asociación Mexicana de Energía Solar, ASOLMEX, nos dio a conocer que el sector de la industria fotovoltaica tenía una capacidad de 3.646.8 megawatts en lo que iba del 2020, de la cual se hizo una adición de 67 megawatts, así quedando un total de 3.713.8, que a comparación del año 2019 hubo un incremento de 133.8 megawatts. En México, pues existe un enorme potencial para la generación de energía fotovoltaica, que el 95% de todo México podría captar 5.7 kilovatios sobre hora por metro cuadrado. Y esto no sería en todos los meses, sino que por los estados del año, en ciertos meses se captaría más energía solar. Por ejemplo, en el mes de mayo se captaría hasta un máximo de 6.12 kilovatios sobre hora por metro cuadrado. Y en lo que sería el mes de octubre ya disminuiría y lo máximo que se podría juntar sería 4.43 kilovatios sobre hora por metro cuadrado, siendo el mes con menor potencial. Bueno, pues las celdas fotovoltaicas son dispositivos los cuales absorben los rayos del sol y los convierten en electricidad de corriente continua. Después, un inversor lo convierte en corriente alterna, la cual pues ya es apta para el aprovechamiento en las casas. ¿Puedes cambiar? Ah, bueno, pues rápidamente las partes de un sistema fotovoltaico. Bueno, pues es el panel fotovoltaico, el cual absorbe la radiación del sol. Un acumulador en el cual se almacena energía cuando hay días nublados o simplemente no hay luz. Un regulador, el cual evita que haya sobrecargas y, y pues como regula la energía. Y un inversor, el cual cambia la corriente continua a corriente alterna. Bueno, pues cuando se analiza un módulo fotovoltaico, que es donde están las celdas, se deben analizar dos parámetros principales, los cuales son el voltaje en circuito abierto y la corriente en cortocircuito. El voltaje en circuito abierto es el voltaje máximo de una celda solar y se mide con un voltímetro. En cuanto a la corriente en cortocircuito, es la intensidad de corriente máxima de un dispositivo y se mide con un amperímetro. Esta se debe medir sin ninguna resistencia afectando esta corriente. Bueno, pues después de hacer estas mediciones, se obtienen estas curvas de corriente contra voltaje, las cuales dependerán de la temperatura y radiación solar que reciba. La gráfica se obtienen por los fabricantes de las celdas por medio de un flash tester, el cual es un equipo donde se colocan los paneles en condiciones estándar y ven el comportamiento de estos. Estas condiciones son que van a entregar 1000 watts por metro cuadrado, estar a una temperatura ambiente de 25 grados y estar en una masa de aire de 1.5 aproximadamente. Bueno, continuando con la parte 3 para la simulación en Multisim, nos guiamos primero con la guía que fue compartida con el profesor. El primer modelo es un modelo sencillo conectado 1 voltio y 1000 voltios a una celda sencilla. Se hizo unas pruebas de corriente y potencia de esta celda. Y como podemos ver en la gráfica, en la parte verde, inicia desde el 0 y cae hasta los 600 voltios. Y en la parte de potencia, ambos inician en 0 y tiene un crecimiento en la parte de 500 voltios y decrece. En la segunda gráfica podemos ver igual ya celdas solares conectadas en serie. Estas también parten de 1 voltio y 1000
Y en cuanto a la gráfica, la intensidad de corriente es la gráfica verde y su máximo punto está alrededor del 2.5. En cuanto a la potencia, este está en un punto medio entre el 2.5 y el 3. En las otras simulaciones también se añaden más celdas fotovoltaicas, también se conectan en, en serie y en paralelo. También podemos analizar sus gráficas, las cuales también muestran la intensidad como en color verde. Al inicio se mantiene en constante y al final decrece en el 2.5 voltios, y en cuanto a la potencia, podemos ver que esta crece continuamente hasta cuando llega cerca del 2.5, empieza a decrecer un poco la potencia. Y en cuanto a la cuarta gráfica de pruebas, la intensidad se mantiene casi constante, al final termina con un pequeño decrecimiento, y en cuanto a potencia, la potencia también aumenta constantemente hasta el punto aproximado a 5. Bueno, en esta última gráfica tenemos nuestros 6 paneles solares conectados, más nuestros otros 6 paneles conectados en serie, y estos tienen una implicación ya que tienen 700 volts los segundos paneles solares, ya que estamos asimilando que tienen una sombra. Entonces aquí podemos ver como en un caso más real que tienen una sombra. Igual podemos observar las gráficas de corriente y de potencia, entonces podemos ver cómo es muy similar a la gráfica pasada de la simulación número 4, nada más que en la siguiente diapositiva vamos a poder observar los cambios reales que suceden entre estas dos. Bueno, aquí podemos ver las comparaciones de las gráficas. En la primera imagen podemos ver la comparación de el módulo de 6 paneles solares y el módulo de 6 paneles solares en serie y en paralelo. Y podemos ver que el que está en serie y en paralelo por principio, que es el primero que solo tiene 6 paneles solares, que es el de color azul, y el que son 6 paneles solares de forma en paralela, podemos ver que ambos en cuanto a voltaje más o menos es muy similar, eh, el punto en el que empiezan a decrecer, pero el cambio realmente está en su valor de la corriente. Y en el que está conectado en paralelo, podemos ver, no, el que está conectado en serie podemos ver que se alarga más su voltaje para empezar a decrecer. Y en la segunda gráfica podemos observar las últimas dos simulaciones, que es los paneles solares en serie, uno que tiene sombra, que es el de color naranja, y el que no tiene sombra, que es el color azul. Y aquí podemos ver la diferencia de la corriente que pues, nos mostraba anteriormente, ya que uno cuenta con la sombra que estamos simulando y el otro no, es como en condiciones sin sombra. Entonces podemos ver como la diferencia ya en cuanto a la vida real. Y para concluir, pues México es un lugar donde tenemos mucho o podemos implementar muchos paneles solares para reducir lo que es la contaminación por productos derivados del petróleo, y tenemos que hacer uso de estos para ayudar a lo que es nuestro medio ambiente. Por su atención, muchas gracias.